¿Cómo va iOS 18 Beta 2 en el iPhone XR? En esta ocasión vamos a hacer solamente la prueba de rendimiento. La prueba de batería no voy a poder hacerla ahora porque estoy corto de tiempo. Entonces vamos a ver si con esta nueva actualización han mejorado el rendimiento o qué es lo que ha pasado. Mira nada más el centro de las notificaciones o la pantalla de bloqueo como se ve de limpia sin los iconos de abajo. Bueno, esta actualización fue bastante pequeña, como pueden ver aquí apenas 1,12 GB. Entonces vamos a mirar de pronto cómo estaría en cuanto a rendimiento. Empezamos esta prueba con 100% de batería. Vamos a ver de pronto cuando la acabe, en cuánto nos queda. La última carga al 100% fue hace una hora. Bueno, aquí ya me está marcando 1 hora y 19 minutos. Pero pues prácticamente desde que lo desconecté no lo he utilizado. Entonces vamos a empezar con Snapchat. Vamos a ver qué tanto tiempo tardan las aplicaciones en abrir. Mira ese delay que tiene, ese es el problema, todavía no lo arreglan. Vamos a mirar por aquí los videos shorts. Bien, pues ya cuando estamos dentro de la aplicación pues vemos que se está comportando bien. Vámonos ahora con Pinterest. Creo que no lo había hundido bien. Listo, vámonos ahora con Facebook. Mira que Facebook se abre rápido. Vamos a mirar ahora los Reels aquí en Facebook. Vemos que aquí se está comportando muy bien. Vámonos ahora con Instagram. Este icono de Instagram tienen que arreglarlo para cuando uno coloque los iconos así en tintado. El tinte de los iconos. Vamos a mirar por aquí los videos cortos. Los Reels. Se está demorando bastante en cargar el contenido. Pero bueno, eso ya dependiendo también de la conexión a internet que tengamos. Aunque yo tengo 900 megas de internet. Así que pues no sé por qué hay veces se demora como tanto. Pero bueno, entonces podemos ver que está cargando aquí el contenido. Se tarda un poco, bien, vamos a dejarlo ahí porque si no, vámonos con X. Listo, ya lo tenemos abierto. Vamos a entrar por aquí en algún perfil de estos. Vamos a mirar aquí las publicaciones que haya hecho. Bien, vamos a dejarlo ahí, vámonos ahora con Twitch. Listo, ya lo tenemos abierto. Vamos a mirar algún directo de estos. Listo, vamos a salirnos, el Picture in Picture funcionando bien. Fíjate que aquí sí no hay como tanto lagueo con esta animación del Picture in Picture. Vámonos ahora con el Speak Test. Listo, vámonos ahora con TikTok. No sé por qué, pero es que yo siento que al momento de abrir las aplicaciones como que se tarda un poco más de lo normal, pues a comparación con iOS 17. De igual forma, pues ya les mostré el rendimiento. Bueno, hicimos una comparación entre el iPhone XS Max y el iPhone XR. Y ahí es donde pudimos ver que el iPhone XR está un poco más lento de lo normal. Por si quieren ir a verlo, está en mi canal de Speak Test. De igual forma te voy a dejar un enlace acá abajo en la descripción para que vayas y lo veas. Listo, entonces ya lo tenemos aquí abierto, lo que es Tumblr. Vámonos con Netflix. Bien, ya lo tenemos abierto, pero es que definitivamente sí siento que se ha puesto un poco más lento al momento de abrir las aplicaciones. Vámonos ahora con Spotify. No estoy diciendo que esté lento, porque es que ya he visto como que hay veces malinterpretan mis palabras. Pero a comparación con iOS 17 sí se ha puesto un poco más lento al momento de abrir las aplicaciones. Y también en cuanto a animaciones en algunos casos. Vamos a mirar por aquí diferentes publicaciones. Entonces ahora vamos a abrir esta de acá. Bien, fíjate que ya está empezando a bajar el brillo, ya el teléfono está bastante caliente. Vamos a mirar aquí las animaciones, podemos ver que las está haciendo bien. Listo, nos salimos, vámonos con eBay. De igual forma, pues yo te estoy mostrando el funcionamiento. Ya tú mismo vas a decirme acá abajo en los comentarios si te parece que está más lento o no. Hay muchas personas que se han quejado y pues hay otras personas que no se han quejado. Como que a algunas personas les va muy bien y a otras personas pues no les va tan bien. Así que pues por eso es que yo te pido que dejes tus experiencias acá abajo en los comentarios. Entonces aquí estamos viendo las animaciones al momento de hacer scroll. Hay veces como que se pega un poco, pero pues eso también como que depende un poco de la aplicación. Mira, ahí podemos ver que como que se caen un poquito los fotogramas. Vámonos ahora con Mercado Libre. Mira el tiempo que tarda en abrir Mercado Libre. Te recuerdo que estas partes del vídeo están sin recortar para que ustedes vean en sí cuánto tiempo tarda en abrir cada aplicación. Bien, entonces podemos ver que aquí en el momento de hacer scroll, si no tiene como tanto lagueo, pues a comparación con la aplicación anterior. Vamos a dejarla ahí. Y bien, ya tengo estas aplicaciones abiertas. Seguimos todavía con el 100% de batería. Vamos a mirar con algunos juegos que tanto tiempo tardarían en abrir. Empecemos con Temple Run 1. Estos juegos son bastante livianos, no son exigentes, no requieren mucha carga gráfica.
pero sí en algunas ocasiones hemos visto que se caen los fotogramas. Fíjate que por ahí de vez en cuando como que se nota que se caen un poquito los fotogramas, ¿no? Como que van 60 y como que baja 12, por ejemplo. Vamos a dejarlo ahí. Vámonos ahora con Temple Run 2. Bien, aquí estamos esperando ya que cargue el juego. Y listo, ya lo tenemos abierto. Miremos aquí la animación de inicio. Bien, sin dando problema. Bien, vamos ahora a darle play. Bien, pues podemos ver que se está comportando muy bien. Vámonos ahora con el Subway Surf. Es que con algunas aplicaciones como que se comporta muy bien y con otras aplicaciones no tanto. No estoy seguro si eso de pronto tenga que ver también con alguna actualización de las aplicaciones, de pronto optimización o algo así, pero pues de igual forma desde la primera beta ya hemos recibido varias actualizaciones en las aplicaciones, así que pues no estoy muy seguro de eso. Pero todo ese lagueo como que se ve en las animaciones del sistema operativo, ahí sí que ya no tiene nada que ver con las aplicaciones. Entonces bien, podemos ver que en algunas ocasiones se caen un poco los fotogramas. Vámonos ahora con el Free Fire. Vamos a abrir así diferentes aplicaciones. Vamos a mirar de pronto en cuanto a la memoria RAM cómo estaría. Les recuerdo que tiene 3 GB. Entonces vamos a ver qué tantas aplicaciones mantiene abiertas y qué tantas aplicaciones va cerrando. Fíjate que no está descargando actualización ni nada de eso porque ya los había descargado desde antes. Y bueno, vemos que se tomó su tiempo, pero ya lo tenemos. Bien, vamos a mirar en cuanto a la batería, ya tenemos 99%. Ahora nos vamos de atrás hacia adelante y vamos a ver qué aplicaciones se han cerrado, qué aplicaciones siguen abiertas. Lo que es el Free Fire abierto, Subway Surf abierto, Temple Run 2 cerrado, lo que es Temple Run 1 cerrado, Mercado Libre cerrado, lo que es eBay abierto. Vámonos con Amazon. Parece que está abierto, sí, porque está exactamente como lo dejé. Vámonos ahora con Spotify, abierto, Netflix, abierto, vámonos con Tumblr, abierto, vámonos ahora con TikTok, abierto, aunque fíjate que le cuesta bastante trabajo volver a reaccionar. Vámonos ahora con SpeakTest, abierto, lo que es Twitch, cerrado, X, abierto. Bueno, como lo había dejado, pero pues me sacó de ahí. Vámonos ahora con Instagram, abierto, exactamente como lo había dejado. Vámonos ahora con Facebook, abierto, aunque me refrescó la pantalla de inicio. Vámonos ahora con Pinterest, abierto, lo que es YouTube, abierto, está exactamente como lo dejé. Y por último vámonos con Snapchat. En cuanto a las animaciones, pues vemos que se está comportando más o menos bien. Fíjate que por ahí se ve como una pequeña traba. Listo, entonces en cuanto a batería ya tenemos un 98%. Vamos ahora a mirar el resultado que tenemos en Antutu, porque el Geekbench todavía no está funcionando. Fíjate ahí que se demoró un poco en abrir la captura de pantalla. Entonces, en cuanto a la primera prueba, les recuerdo que yo hago la prueba varias veces. Espero que se refresque un poco. La primera prueba me dio un poquito más alto que la segunda. Entonces vamos a mirar esta. Tenemos un puntaje de 673.523 puntos. Vamos a mirar la beta anterior, la beta 1. Teníamos 773.285 puntos. En el primer resultado teníamos 652.000. Pero pues bueno, eso también es dependiendo mucho de qué tanto calor esté haciendo. Porque mientras más caliente esté el teléfono, pues más baja el rendimiento. Entonces yo creo que esto también es algo que le afecta un poco, porque pues por ejemplo solamente con abrir como 3 aplicaciones ya se empieza a calentar bastante, y entonces ahí es donde ya empieza a bajar el rendimiento. Entonces si tú tienes un iPhone XR actualizado a iOS 18 beta 2, déjanos saber si de pronto notas alguna mejora a comparación con la beta 1, y pues en caso de que todavía no lo tengas instalado, déjame saber si piensas instalarlo más adelante, o si lo vas a instalar desde ahora, o si no lo vas a instalar, porque pues también ya he visto algunas personas que dicen que no van a instalarla, que no van a actualizar sus dispositivos. Y pues hasta el momento yo personalmente les recomiendo que no lo hagan,
Vamos a esperar de pronto con la versión RC o la versión final, pero hasta el momento yo no les recomiendo que instalen iOS 18 en un iPhone XR. Cualquier duda o pregunta déjamela saber acá abajo en los comentarios. Terminamos entonces el video con 97%. Les recuerdo que la prueba de batería lo vamos a hacer más adelante, ya para la próxima beta, que tenga un poquito más de tiempo. Ya lo hacemos como siempre. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.